Bueno, vamos a comenzar una charla con el doctor Santiago Durán sobre los mitos y las verdades de las vacunas. Esta charla, este conversatorio está organizado por la agrupación Docentes en Movimiento Bariloche para difundir algunas temáticas que nos atraviesan como sociedad. El doctor Santiago Durán es médico de la UBA, especialista en clínica médica y medicina interna, tiene residencia completa, jefatura e instructorado en clínica médica, hospitales de Ramos Mejía y el Hospital Durán, es ex jefe de terapia intensiva del Sanatorio del Sol, ex jefe de internación del HPR y actualmente se dedica a la medicina primaria ambulatoria, presencial y telemédica y es secretario de la Sociedad Argentina de Medicina, Distrito Bariloche, perdón, y su matrícula en Río Negro es la 1409 y su matrícula nacional es la 52683. Le damos la bienvenida al doctor y quedamos con sus palabras, doctor. Bueno, muchas gracias, Amanda. Buenas tardes a toda la comunidad docente. Les agradezco mucho esta invitación y espero que sea de utilidad. Estamos en un momento, entiendo, crítico para los docentes en cuanto a los temores que circulan, justificados, por cierto, y les voy a pasar unos slides para que podamos organizar un poco la exposición y a partir de la, digamos, de la visualización y la explicación que voy a hacer de los datos que creo más importantes para ustedes, quedarán abiertas algunas preguntas y de acuerdo a la cantidad vamos a ver si podemos contestar a todas, ¿sí? Si me dan un segundito. Bueno, ¿se ve bien el slide? ¿Anda? Bueno, si me escuchan, ok, perfecto. Bueno, elegí estas dos imágenes, la de abajo a la izquierda es obvia, porque son ustedes y los alumnos, y la de arriba a la derecha es una imagen dura, pero es prácticamente un resumen en imagen de lo que significa esta pandemia, ¿no? La falta de contacto y todo el dolor, tantas pérdidas de vidas y tantas discapacidades, ¿no? De vida. Para remontarnos en el tiempo, y ustedes que están con los chicos, yo rescaté dos frases, una de Aristóteles, 300 años antes de Cristo, donde habla de los hábitos de la salud adquiridos en la adolescencia, la importancia que tienen, y 100 años antes de Cristo, Cicerón dijo que la salud del pueblo está en la supremacía de la ley. Más adelante, ya contemporáneo, el premio Nobel de Literatura, George Bernard Shaw, dijo que las epidemias han tenido más influencia que los gobiernos en el devenir de nuestra historia. Él presenció calculo yo por la edad por los años que ha vivido, la gripe española, así que conoció una pandemia. Y hablando de pandemia, vamos a agregar dos emias más que nos van a venir bien un poco para entender por qué todo esto es tan complicado. La pandemia, bueno, es una epidemia globalizada, ¿no? Fue en su momento, en los años 20, la gripe española, que produjo la muerte de millones y millones, dicen que 50 millones de personas. La endemia, que es una enfermedad, una epidemia crónica y localizada en determinadas áreas geográficas. En nuestro país el Chagas, el dengue y el hantavirus se destacan.
A veces hacen brotes el dengue y a veces se calma, sobre todo en la época de las lluvias se empeora, ¿no es cierto? Bueno, la fiebre amarilla y el cólera, que son más de zonas tropicales. Y después está la epidemia tipo brote, que es las epidemias anuales de gripe, de diarreas, de meningitis. Estas son las tres eh, epidemias globalizadas y localizadas, ¿cierto? Se agrega otro tipo de emia, que es la sindemia, y que incluye a la pandemia, como vemos, y que va a caracterizarse por la suma de distintos factores que tienden a agravar la pandemia, que son los desarrollos, ¿no es cierto?, en cada área geográfica, la inequidad social, tanto local como internacional, porque no olvidemos que así como en el hemisferio norte, sobre todo en el primer mundo o en los países más desarrollados, tienen mucho más robusto el sistema sanitario y tienen un nivel socioeconómico mucho más elevado, además pudieron acceder a la vacunación en forma más rápida y más eficaz, eligiendo las mejores vacunas. Hecho que después se convirtió en un error estratégico porque fue lo que permitió que en las áreas más vulnerables del globo terráqueo se produjeran, eh, por la gran proliferación de las infecciones en todas las áreas, sobre todo en India, nuevas cepas en India, en África, en, en Sudáfrica, propiamente dicho, en Brasil, con la cepa Manaus, arrojando el concepto de que cuanto más infecciones y contagios hay, más posibilidades de aparición de nuevas variantes del COVID-19 hay. Así, cuando el virus se duplica copiándose a sí mismo. Entonces, al copiarse, el virus solamente se puede desarrollar adentro de una célula humana o adentro de una célula animal, mejor dicho, ¿cierto? Entonces ahí utiliza eh, su aparato genético y se reproduce copiándose a sí mismo. Y un error de esa copia puede significar una nueva variante que puede ser eh, más severa en cuanto a infecciones o más benigna y extinguirse. Bueno, le podemos agregar, obviamente, la política, la estabilidad política en cada país es distinta y eso también, las decisiones políticas que se toman, obviamente influyen en los resultados epidemiológicos, ¿no es cierto? La conectividad como factor clave de la velocidad de diseminación del virus, la idiosincrasia étnica, ¿no es cierto? Obviamente, las distintas etnias alrededor del mundo tienen distintos perfiles inmunitarios, ¿no? Perfiles, esto no quiere decir que no haya individualidades, pero bueno, eh, por ejemplo, los de raza negra que viven, o los de raza oriental que viven en áreas súper desarrolladas, por ejemplo, padecen más las enfermedades vasculares que los de origen anglosajón. Esto es un típico ejemplo de la idiosincrasia étnica. Y bueno, obviamente las áreas geográficas, aunque la realidad nos indicó que este virus no respeta eh, ni el calor ni el frío, como se dijo inicialmente, porque ya hemos visto que hubieron grandes olas en el verano europeo, y también nosotros hemos tenido un pico en el verano, ¿no es cierto?, a raíz de la relajación de, de las medidas de protección y de aislamiento y de prevención de contagios. Y después tenemos como tercer etnia la infodemia, que es que en este caso, con la velocidad de la información que circula por los medios y por las redes, hemos visto que se convirtió en un mal, porque incluso mismo dentro de los médicos hemos visto grandes profesores hablando maravillas de medicaciones, como si fueran unos terribles salvatajes y el futuro gold estándar para
derrotar al virus, y a poco que corrieron esos trabajos y fueron analizados por pares, cayeron en desuso y esta gente tan famosa en sus lugares pasaron al silencio absoluto, y esto demuestra que incluso desde la medicina hubo infodemia, o sea, se ha alargado mucha información a favor y en contra de todas las medidas que se tomó desde la Organización Mundial de la Salud hasta las distintas sociedades científicas. Los médicos nos hemos encontrado navegando en un mar de incertidumbres, hemos dicho cosas que después terminaron siendo muy poco fiables, y se sumaron a las cosas maliciosas o falsas que se han dicho también de esta enfermedad, ¿no? Esto logró solamente que aumente el pánico, que se alimente la angustia y que se promuevan conductas incorrectas, todo en un contexto de enfermedad, pobreza y muerte. Vamos ahora a tocar un poco el tema del contagio. Recordemos que inicialmente, cuando todavía no había muchos trabajos científicos correctos, bien diseñados, se hablaba de que había que entrar a la casa, sacarse los zapatos, lavar todo, las verduras, todo lo que venía del supermercado, porque se temía que las fomites, que son las superficies posiblemente contaminadas, eran el factor clave, cuando en realidad después de que se hicieron estudios muy sólidos y muy serios, se vio que no, que es la parte respiratoria la más importante en la generación del contagio. También el temor a la macrogota y la microgota. Al principio se le daba más importancia al contagio cercano, el virus, el coronavirus, como todos los coronaviridaes, son virus grandes que no, cuando uno tose o estornuda, las macrogotas caen no más allá de 1 metro y los virus quedan en esas macrogotas. Si uno estuviera cerca de esa persona, podría contagiarse. Pero el problema no es la macrogota, sino la microgota, porque la microgota está suspendida en un vapor, ¿no es cierto?, en una aerosolización, y se mantienen suspendidas en el aire durante más tiempo. Esto es así, igual que las otras 2 pandemias menores que hubieron, el MERS del Medio Oriente y el SARS-CoV-1, al igual que el sarampión, que es más contagioso todavía que el COVID, la gripe y los resfriados simples, entre los cuales participan también los coronavirus no COVID. Aquí es donde surge la importancia de la mascarilla. Al principio se hablaba del tapaboca y se le pedía a la gente, por favor, que usen tapabocas, que se los hagan. Empezaron a bombardear de imágenes y de videos de cómo hacer tapabocas caseros y de la importancia que tenían. Pero esos tapabocas solos, per se, no suelen estar bien diseñados y no son impermeables a las microgotas, o sea, a las aerosolizaciones, y sí a las macrogotas. Uno muchas veces cuando va, yo me fijo en los supermercados, en los colectivos, en todos lados, que aquel que tiene el tapaboca abajo de la nariz no sirve, que el que lo tiene arriba de la nariz pero no se ajusta a la nariz tampoco sirve, y el que tiene anteojos lo puede saber porque cuando se pone el anteojo y el barbijo no es útil, se le empañan los vidrios. Es una buena prueba. Entonces, el alambrecito ese que va adentro de la tela de la adaptación nasal es fundamental. Esa condición sí lo cumplen las mascarillas eficaces, ¿no? Y en el contexto entonces del contagio, diremos que la desgracia de este virus es, la desgracia para la humanidad, es la incubación, que es larga, está descrita hasta 12, 14 días, y que hay una etapa asintomática o presintomática. La diferencia es que el asintomático va a seguir asintomático y va a pasar un periodo de 1 semana, 10 días contagiando, y el presintomático va a contagiar hasta que tenga los síntomas, donde reaccionará y se aislará. Pero
contagian. Normalmente el paciente sintomático tiene un tema que es mayor carga viral que el paciente que va a ser asintomático. Generalmente el paciente asintomático tiene carga viral, pero menor que un paciente que tiene mucha sintomatología. Esto es la norma general. Pero también va a depender, por supuesto, de la capacidad individual, genética, las defensas, los factores de riesgo, para saber en cada individuo cómo va a proliferar ese virus, ¿sí? Entonces, si uno está con una carga viral en un espacio cerrado o abierto, no es lo mismo. El tema es que por eso se insistió tanto en esto, es el tiempo que uno esté encerrado en un lugar con gente que no tenga su máscara correctamente colocada. Es muy raro el contagio en espacios abiertos, la verdad que no hay grandes trabajos en relación a eso. Respecto de la vulnerabilidad, además de la idiosincrasia que hablábamos hoy, están obviamente la edad, que es el principal factor de vulnerabilidad, las enfermedades inmunes, por ejemplo, los pacientes trasplantados, los pacientes con enfermedades autoinmunes, y bueno, después las patologías crónicas no transmisibles, como la diabetes, la obesidad, los problemas respiratorios, la cirrosis hepática, la insuficiencia renal. Esas son patologías obviamente predisponentes. No así como se dijo tanto la hipertensión. El problema con la hipertensión es que lo tiene la mitad o más de la gente mayor de 50 a 60 años, con lo cual es un factor tan frecuente que es difícil medirlo como factor de riesgo. Les voy a hacer un breve repaso de lo que significan las vacunas. Hay siempre una duda que se ha planteado con los escépticos y con los antivacunas. ¿Por qué se hizo tan rápido? ¿Por qué se desarrolló tan rápida la vacuna contra el COVID? Las vacunas. Lo primero que tengo que decir es que no se pueden contar los millones de vidas que se han salvado con las vacunas. Con solamente ver las enfermedades que se previenen, como la rabia, como la tuberculosis, como la fiebre amarilla, la viruela, la gripe, el sarampión, la difteria, la poliomielitis y las 2 hepatitis, y ni hablar del papiloma H. Recordemos que es el principal factor de riesgo del cáncer de cuello, de vagina, de boca y de pene. Tal es así que se está poniendo en casi todo el mundo como dentro del calendario, no solamente para las niñas, sino también para los niños. En unos años más, el cáncer de cuello prácticamente va a ser una cosa que la extrañemos en el consultorio porque va a desaparecer, igual que ya está desapareciendo la hepatitis A y la hepatitis B, porque las generaciones vacunadas ya son cada vez más, gracias a Dios. Pero la pregunta inicial que yo hice, ¿por qué se desarrollaron tan rápido las vacunas? Fue por 3 factores fundamentales. El primero, que había un gran avance sobre el estudio de los coronavirus por las 2 epidemias previas, en realidad pandemias, la pandemia de MERS del Medio Oriente y el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 y ambas 2 pandemias eran mucho más agresivas y mortales, pero gracias a Dios mucho menos contagiosas, tales así que se extinguieron y desaparecieron. Pero el estudio del coronavirus como virus sirvió muchísimo para el desarrollo de las nuevas vacunas y además hubo un fuertísimo flujo de capitales de los países desarrollados y de China y Rusia para invertir grandes capitales en la investigación a raíz de del precoz estudio del genoma del SARS-CoV-2, el virus que produce esta pandemia. Hay una relación clara entre los fallecimientos y las dosis aplicadas. Esto se ve claramente. Lo primero que tendría que decir es que todas las vacunas
unas más y otras menos, son muy buenas y muy efectivas, sobre todo eficaces para prevenir la enfermedad grave y la muerte. Varía mucho la eficacia, llamemos eficacia, a la propiedad de la vacuna para evitar la enfermedad directamente, o sea que se genere una inmunidad absoluta. Ninguna pasa del 70%, pero sí casi todas superan, hasta la variante Delta, casi todas superaban la enfermedad grave y la muerte arriba del 80%. Ahora solamente las dos vacunas más potentes, que son las de ARN, que las desarrollaron entre Estados Unidos y Alemania, son las que aún perciben, mantienen una gran eficacia y una gran prevención de enfermedad grave y de muerte. Además de las dos vacunas estas que hablábamos, las que actúan a través del ARN, están las vectoriales, que son, ¿no es cierto?, la Sputnik y la AstraZeneca, así como la hindú, que es la Covishield, y las chinas, que son virus atenuados o muertos. A la vacunación le tenemos que agregar, obviamente, las otras medidas públicas, que son muy dinámicas y depende de la altura del valle donde se encuentren las olas que producen los picos, digamos, de la pandemia, ¿no es cierto? También tiene obviamente que ver las estrategias que cada país y cada región utilizó para las vacunaciones. En nuestro país se utilizó la estrategia intensiva en primera dosis, y otros países eligieron la vacunación completa temprana. Vamos a mencionar dos casos, Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos tuvo una velocísima, calculen, más de 300 millones, calculen la producción de vacunas que hubieron, la inversión que hubo. La Moderna la financió el Estado y la Pfizer, obviamente Pfizer y Alemania. Imagínense la estrategia americana logró inmunizar en tiempos récord, ya lo vamos a ver, y se llegó rápidamente a un 50-60% de vacunación completa, pero no paran de haber miles y miles de infecciones todos los días y mortalidad. Y esto es por una gran resistencia a una gran parte de la sociedad de estos países que no quieren vacunarse, no consideran a la vacunación como posibilidad y reniegan de ella. ¿Esto qué significa? Ustedes recuerden que en Brasil apareció la cepa Manaus, pero Brasil tuvo el problema de que, casi el mismo problema que tuvo Argentina, de conseguir mayor cantidad de dosis de los 2 o 3 tipos de vacunas que ellos emplearon, porque fue tal la demanda que se colapsaron las cadenas de distribución. Entonces, esto tuvo mucho que ver con la aparición de nuevas variantes y con los fallecimientos en relación a la cantidad de dosis aplicadas. Obviamente los países que menos vacunaron tuvieron más fallecimientos, ¿no? Estados Unidos ya termina de vacunar a los mayores, en mayo del 21 terminó de vacunar a los mayores de 16 años y se autorizó de urgencia es cuando todavía no hay evidencia científica, sino simplemente opinión de expertos. Solo el 50% de los padres de estos chicos de 12 a 15 años aceptaron la vacunación de sus hijos. Y esto produjo desastres de contagios y por eso, por ejemplo, Florida estuvo hasta hace muy poco, la verdad que no sé hoy mismo, pero hasta hace poco con una proliferación de contagios impresionantes. Esto también está pasando en Europa, también en Europa hay reticencia a la vacunación. Y bueno, por último, las vacunas aceptadas para mayores de 18 años solamente son Moderna, AstraZeneca y Johnson.
El primer estudio grande que hizo Estados Unidos fue muy importante, lo rescató el CDC, que es el Centro para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, y la semana pasada encontró que pudo llegar a la conclusión que aquellos que no están vacunados tienen 5 veces más probabilidades de enfermarse que los vacunados y una probabilidad 29 veces mayor de ser hospitalizados o morir del coronavirus. Y el otro trabajo importantísimo que quiero mencionar y que salió hace 3 días fue un estudio muy grande que hicieron las universidades de Yale y de Stanford, Estados Unidos, donde distribuyeron en 342.126 adultos de 600 villas rurales que rodean a Bangladesh mascarillas y aporte económico y motivatorio para convencer a la gente de que use la mascarilla, y se les explicó y se las controló y la usaron de los 342.000, 178.000. La gente que la... Esto produjo una drástica caída del 10% de las infecciones. Esto, aunque parezca una cifra relativamente pequeña, es la primera vez que se demuestra científicamente que la mascarilla quirúrgica es extremadamente eficaz para aquellos que la usan bien, ¿sí? Bueno, cada localidad, cada país, cada distrito tiene protocolos distintos a nivel educativo. Vamos a empezar un poco ahora a hablar de ustedes, ¿no? De la comunidad educativa. Yo no voy a hablar del protocolo, yo les voy a hablar de las medidas que he ido viendo en todos los protocolos mundiales que hay, y no sé cuáles de estas son las indicadas, pero son las que yo creo que pueden llegar a ser útiles. Algunas no por infraestructura, obviamente, pero la ventilación es fundamental, la filtración en aquellas eh, eh, aulas o aquellos colegios que no tengan ventilación, la filtración del aire, ¿no? Las barreras físicas, o sea, las distancias, que esto produce también, está asociado a la reducción del hacinamiento, la necesidad de ventilación. El doble barbijo, ¿y por qué digo doble? En realidad es barbijo más tapaboca, bien utilizados. El barbijo contra la boca tiene que ser uno de marca, tiene que estar bien adaptado, y el tapaboca que, acuérdense que nos cubre de las macrogotas, ¿sí? Y entre los dos se logra una excelente protección, sumado eso obviamente al lavado de manos y a la distancia. Se suma el tema de la voz, que es muy importante. Elevar la voz significa gritar, y cuando uno grita, tose o estornuda, la aerosolización de las microgotas hace que, si eventualmente hubiera algún docente o algún alumno contagiante, podría agregar riesgo, sobre todo para aquellos que no estén vacunados. Bueno, otra posibilidad sería el control de la temperatura al ingresar, aunque no es un dato fidedigno realmente. Y en mi opinión, los docentes no vacunados y o vulnerables no vacunados no deberían tener actividad presencial. Pero obviamente que esto es una opinión personal. Ustedes fíjense lo que salió hace muy poco en Lancet, lo que pasó en el Reino Unido. Se analizaron 1 millón de adultos vacunados con las 2 dosis, tanto de Pfizer como de AstraZeneca, y se vio que tenían un 73% menos de posibilidades de internación, ¿sí? Esto está incluyendo gente vacunada vulnerable, gente mayor también, Un 31% menos de síntomas agudos para aquellos que están infectados, y con síntomas de 8 a 10 veces más leves. 8 a 10 veces. Reduce a la mitad
aquel que se infecte y está vacunado, el COVID prolongado, que es muy, muy molesto y muy limitante, y se llegó a la conclusión científica concreta de que se han salvado en el Reino Unido más de 105.000 vidas y han prevenido más de 24 millones de infecciones solamente en Inglaterra. Esto es contundente y yo quería que lo sepan porque sabemos de la seriedad de Lancet como revista científica. Y un análisis de pacientes vacunados, también de la Universidad de Yale, 969 pacientes con PCR positiva, de los cuales 172 tenían al menos una dosis. Acá en estos 172 estamos viendo que es el 18% de estos 969 tenían por lo menos una dosis, ¿sí? de Pfizer o Moderna, 2 dosis dentro de los 14 días, o sea que está en vías todavía de inmunización, y la vacunación completa, que es a partir de los 14 días. Fíjense lo que pasó con los 54 pacientes que se infectaron y estaban vacunados en forma completa, o sea, más allá de 14 días de las 2 dosis. El 46% estuvo asintomático, el 7% tuvo una enfermedad leve y el 20% una enfermedad moderada. El 26% tuvo una enfermedad grave o crítica y el promedio de edad de este 26% era de 80 años. Esto significa, además de los años, patologías crónicas no transmisibles. Ese 26 pacientes, que eran 14 de los 54 vacunados, 4 fueron a UTI y 3 fallecieron. O sea que ustedes fíjense que solamente 3 pacientes de los 172 vacunados fallecieron. Y fíjense la edad. Esto es una muy buena noticia para todos nosotros. Hablemos ahora, para terminar, estamos en general en Latinoamérica, en un valle epidémico, en la parte baja del valle, que es dinámico, obviamente, no sabemos qué va a ocurrir. En realidad, los que se anticipan a lo que va a ocurrir suelen equivocarse, porque es absolutamente imprevisible la movilidad, la dinámica de esta pandemia. El alumnado que se ha contagiado es el 1,7% y los docentes que se han contagiado es el 6,7%. Pero no se puede definir si se contagiaban en el aula. No hay evidencias para demostrarlo. Aunque no lo crean, y pese a lo que muchos decían, los chicos cumplen los protocolos más estrictos que los adultos. ¿Sí? Son fundamentales los protocolos más exigentes. Y en la Argentina, por suerte, tenemos el 91% de los docentes vacunados en forma con una dosis y el 54% con 2 dosis, versus la nación, o sea, los no docentes que tienen la primera dosis 62%, bastante alta, casi como el primer mundo, pero con 37% de 2 dosis. La ventaja que tenemos es que dentro de esas 2 dosis están casi todos los mayores de 65 años y gente vulnerable o agentes sanitarios. Como corolario y último comentario, quiero decirles, muchos de ustedes lo deben saber, la gran deserción escolar que ha habido, obviamente, del 2019, ahí hay un error, disculpen, desde el 2019 al 2020, del 13 al 15% de deserción escolar, pero lo peor de esto es que solo el 5,5% de los que desertan regresan en modalidad adultos. Así que el costo en educación de esto ha sido muy duro. Bueno, los dejo en manos de los organizadores para las preguntas que quieran hacer. Muchísimas gracias, doctor. Muy claro en su exposición, contundente los datos que nos brindó. Y hay un par de preguntas
que realizaron en el chat del canal mientras estamos transmitiendo. Una de esas preguntas la realiza Mariana Morán, que nos pregunta cuál es su mirada frente a la presencialidad plena en las escuelas y qué se hace con los chicos a nivel medio sin vacunarse aún. Bueno, como factor de protección personal, lo que estuvimos hablando, el docente vacunado de forma completa. Vieron que yo les dije que para mí no era admitible que un docente no completamente vacunado asista a clases. Para mí no es admisible. El docente vacunado con las protecciones que yo les hablé, realmente ya hemos visto que tiene poco riesgo, ¿no es cierto? Pero esto es tan variable en cada institución y en cada distrito que yo no podría sacar una conclusión global o general de nuestro país en este aspecto porque no es mi tema, ¿sí? No sé la primera parte de la columna, de la pregunta, si te la interpreté bien. Si me la puedes repetir. No, no te escucho. Amanda, no sé si te muteaste. Perdón, estaba muteada. Ahora sí. ¿Cuál era su mirada frente a la presencialidad plena en las escuelas? Nos estaba comentando que para usted es importante que los docentes estén vacunados. Sí. Y lo que Mariana también preguntaba era qué se hace con los chicos de nivel medio, o sea, el secundario, que están sin vacunarse aún. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué le parece? ¿Cuál es su mirada con respecto a esto? Y mira, afortunadamente en este momento, y mientras surja la vacunación, que va a tardar y va a costar, lo único que nos queda es cuidarnos los docentes, porque los chicos no se pueden proteger más que igual que ustedes. No hay plan B para el no vacunado. No hay plan B, porque ellos usan el transporte público, ellos entre ellos tienen el riesgo de contagiarse, muchos de ellos van a ser asintomáticos contagiantes, pero lo que ustedes como docentes tienen que saber es que en realidad están muy protegidos aquellos que tienen 2 dosis y que han pasado 14 días después de la segunda dosis, si mantienen las medidas básicas que son de público conocimiento, llámese distancia, llámese mantener, tratar de inducir a los alumnos a que mantengan las medidas, a que se muevan poco, a que no griten, a que tengan higiene, etcétera, no veo que haya otra posibilidad para mejorar o para evitar o para mitigar los contagios, ¿no? Bien. Otra pregunta, doctor. Referido a los protocolos en las escuelas, ¿cuál es su opinión con respecto a que se quite la distancia física entre las personas dentro de las aulas y que se aumente de 15 a 25 o 30 estudiantes por aula? Y no es lo ideal, debo reconocer que no es ideal, porque si bien el docente está vacunado y protegido, ya vimos el porcentaje, los alumnos no. Entonces, si no estamos en un aula ventilada, si no se mantiene la distancia y si el número es excesivo y si se está con clases de más de 15 a 20 minutos, como lo suelen ser obviamente, el riesgo aumenta, pero miremos las estadísticas, lo que ha ocurrido hasta ahora. Realmente es bajo el contagio a nivel escolar, es bajo, y esto no es una cuestión solamente de Argentina, es una cuestión mundial. Por eso es lo primero que se saca, pero lo primero que vuelve cuando empiezan los picos
de las nuevas olas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que tener conciencia de eso. Ahora que cada vez hay más docentes con el plan completo, eh, lo- y, y obviamente los chicos también tienen en sus familias la mayor parte de sus padres vacunados, ¿no es cierto? Bariloche ha bajado mucho el contagio y los casos y la internación en terapia y las internaciones en general de COVID moderados severos. Es decir, en este momento estamos bien. Ahora, si se produce un pico dentro del valle, obviamente una de las primeras cosas que va a pasar es que van a volver a suspender las clases y volverán a la no presencialidad, ¿no es cierto? No hay muchas herramientas más que esas, porque en realidad nosotros lo que tenemos que mirar son nuestras escuelas, ¿no? Las diferencias que hay entre escuelas y escuelas, entre alumnos y alumnos, eh, son muy grandes las diferencias. Entonces, establecer conclusiones generales es muy difícil que sean certeras, ¿no es cierto? No sé si soy claro. Sí, totalmente, doctor, porque en este contexto cada comunidad educativa tiene sus particularidades, partiendo de una edificación que no son todas iguales y con la cantidad de estudiantes que tiene. Le transmito otra pregunta. Sí. Eh, ¿Qué piensa acerca de disminuir las distancias en el aula? Se pasa de 1,50 m a 0,90, 0,50. ¿Esto tiene una base científica? La verdad que no podría contestarte porque no es mi tema. Obviamente, menos distancia, más riesgo. Acuérdense que, como les dije hoy, que es más importante la aerosolización que la macrogota, me refiero a la distancia, ¿no? Eh, es muy importante en este aspecto que los chicos, ustedes controlen la mascarilla de los chicos, exijan que tengan cubierta su nariz y que sea, envíenles notas a los padres, que es clave para evitar los contagios, que las mascarillas de los chicos sean buenas, no sean simplemente, a veces se ponen bandanas en la cara o pañuelos, y eso no debe ser, no debería permitirse el ingreso, porque eso no es útil. No es útil porque no previene el contagio por la aerosolización. Y recordemos que en los hogares de estos chicos puede haber gente vulnerable y todavía hay gente con muy pocas defensas porque hay gente que no se ha querido vacunar y hay mucha gente, adultos, que tienen solamente una dosis con mucho espacio de tiempo de la primera dosis. Esa gente es vulnerable. Entonces, los chicos se pueden infectar, pero no les va a pasar más que una gripecita. Pero sus familiares no es lo mismo, ¿no es cierto? Bien, ahí me estaba contestando también la pregunta que me realiza Juan, que me dice cómo afecta el COVID en los jóvenes que cursan el nivel medio, o sea, el secundario. Mira, Eh, yo he visto, en el consultorio no, porque todo este tiempo, hasta hace un mes y pico, he hecho solamente medicina no presencial. Seguramente acá entre tantos docentes hay muchos pacientes míos. Y eh, he sido testigo realmente de muchísimos contagios en familias, no solamente de docentes, ¿no? De amigos, de compañeros de colegio, que a través de los chicos ha entrado el virus a la casa, se han infectado todos y se han internado o el padre o la madre, pero los chicos en sus casas, una leve gripe o, en el caso de que haya una carga viral importante, una flor de gripe, pero nada más que eso. La mortalidad es rarísima en los
en los chicos jóvenes y solamente se produce en aquellos que son vulnerables por algunas de las cosas que hoy hemos mencionado. Siempre hay excepciones. Bien, seguramente, y también jugará en esta situación alguna enfermedad preexistente o latente que muchas veces nos hemos enterado que la persona no sabía que las tenía. Exacto. Eso sumado a la carga viral. Eso es fundamental. La carga viral, que es la cantidad de virus que tiene cada individuo en determinado momento de la evolución de su enfermedad. Bien, ahí le leo otra pregunta. ¿Qué correlación existe entre la presencialidad plena y la cantidad de contagios entre los estudiantes? ¿Existen datos de otras partes del mundo para comparar? Porque la presencialidad hasta ahora ha sido parcial. Exacto. Bueno, yo puedo hablarles nada más que de el hemisferio norte, porque es donde tenemos más información. Ahora, si son comparables o no con nosotros, yo diría que no, salvo con los grandes centros urbanos, con algunas escuelas privadas o grandes colegios nacionales, donde, bueno, se, se han proliferado muchísimo las medidas y los protocolos, y ahí es donde hay más protección, obviamente. Yo no, lo que sí sé es que la actividad educativa en el primer mundo casi no se ha interrumpido, salvo en el extremo pico de la pandemia. Lo primero que se reinstala al empezar a bajar las curvas de los picos es la educación, porque además es un mecanismo donde muchas veces está el componente social y psicológico, y además incluso nutricional, ¿no? La importancia que tiene. Yo no sé ahora en este momento qué ocurre con la parte alimentaria en los colegios, pero eso tiene un rol fundamental porque contribuye al estado nutricional de los alumnos, y la nutrición también es un factor de, de vulnerabilidad con respecto al COVID, ¿no es cierto? Entonces, todos esos factores influyen, y yo estoy seguro de que nosotros tenemos que mejorar mucho a medida que nos demos cuenta de la importancia de la educación dentro de las políticas nacionales, al igual que la salud. El día que nos demos cuenta cuánto del presupuesto nacional, estoy hablando de todo el mundo, no obviamente de los tops, como te puedo decir Corea, Corea del Sur, Japón, Suiza, los países nórdicos, esos países que son incluso todavía más top en educación que Inglaterra o Estados Unidos, donde predomina la educación privada. En esos lugares, obviamente, las protecciones y la tecnología han llegado, y las vacunaciones también. Entonces, esa es la información que tengo. Solamente paran en los picos agudos cuando empieza un pico, ¿no es cierto? Porque saben que hay que disminuir la circulación de gente, hay que disminuir la circulación en los transportes públicos, ¿cierto? Así que sí, cada lugar, cada distrito, cada ciudad tiene una mecánica distinta de comportamiento ante el virus. Claro, son todos datos que están, digamos, en desarrollo, Exacto. porque esto es muy dinámico. Otra pregunta, doctor. Eh, sé que dijo que es importante el uso de la mascarilla quirúrgica. ¿Cuáles recomienda, sin entrar en una cuestión comercial, que utilicen los estudiantes en el aula? Bueno, las mascarillas descartables en realidad se pueden usar. Hay buenas, hay de marca,
las que sugieren, actualmente hay algunas que tienen una duración semanal, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente hay algunas que son lavables y son muy buenas y son muy costosas. Es decir, eso va a estar dentro del presupuesto de cada uno. Son importantes las lavables porque se pueden reutilizar, pero más que nada lo importante es la aplicación, cómo se pone la mascarilla, cómo se ajusta y cómo está cubierta toda la cara. Eso yo creo que es fundamental. Y ahí es donde tenemos que agudizar el control, porque eso termina significando un beneficio importante. ¿eh? Eso creo que les toca a ustedes, a los docentes. Lamentablemente, los docentes y los preceptores tienen que estar alerta siempre con este tema. Bien, otra pregunta. Dice, ¿a qué considera usted que se atribuye que se presenten más casos de COVID en las escuelas que en las mismas están cumpliendo los protocolos? No creo que eso sea una cuestión demostrable, digamos. O sea, eh, focos van a aparecer siempre. Es imposible que no aparezcan. Por, la, por lo que hablábamos hoy de los asintomáticos y los presintomáticos. Focos van a aparecer y van a aparecer más cerca de los picos, cuando empieza a aumentar. Ahí es fundamental la función del Estado que regula esta actividad docente, ¿no es cierto? No sé si está contestada la pregunta. Sí, o sea que esta presencialidad que se propone tendría que estar sujeta a la cantidad de casos y en función de eso tener la flexibilidad de reducir la cantidad de asistentes a clase Como o pasa, claro, como ha pasado en momentos de mayor contagiosidad, había días alternos. Así que eso, bueno, es muy, como decía hoy, es muy dinámico, ¿no? Y las autoridades sanitarias tienen que estar muy alertas y muy conectadas con los directivos docentes. Bien, acá un comentario, usted menciona lo importante de la nutrición y que los chicos vayan bien nutridos a las escuelas. Usted no sé si sabía que todavía está en discusión el tema de la apertura de los comedores en las escuelas con jornada extendida o doble jornada. Entonces, Aniana está mencionando esto y dice, se está luchando por un refrigerio hoy para los estudiantes. Sí, ¿Usted sabía de esta situación? ¿Le merece sí, alguna opinión? sí, sabía y, y dije hoy que es muy importante por la situación grave económica que tenemos nosotros como barilochenses y en general en el país. Estamos atravesando una crisis económica muy fuerte. Entonces, las familias más vulnerables, económicamente, socialmente hablando, económicamente hablando, eh, muchas veces no cubren las necesidades nutricionales, porque una cosa es el aporte calórico y otra cosa es el aporte nutricional, que son cosas distintas. Entonces, cuando usted ve que la manera en que se cocina, y esto yo lo he visto a raíz de mi presencia a través de la asistencia no presencial, he visto en videochats por WhatsApp, he hablado con el ama de casa o con el amo de casa, o sea, el que maneja la cocina, y he preguntado qué es lo que se come varias veces, porque me interesa mucho ese tema, y he notado que hay una muy mala distribución de los nutrientes en la dieta habitual.
y eso contribuye a la vulnerabilidad inmunológica, además de la intelectual. Porque una persona que tiene calorías y está gordito no significa que esté bien alimentado. Y obviamente en Bariloche, con el frío, lo más fácil es hacer un guiso, ¿no es cierto? Y el guiso cocina y destruye mucho las vitaminas, se come poca fruta, se come poca fibra, entonces el, el extra del refrigerio es muy importante y yo hago la idea de que se reinstale cuanto antes, ¿no es cierto? Obviamente. Y eso no creo que constituya un factor de riesgo de contagio, ni mucho menos. Bien, doctor. Bueno, no hay más preguntas por el momento. Nosotros desde la agrupación Docentes en Movimiento Bariloche le queremos agradecer muchísimo su disponibilidad para charlar con nosotros, para esclarecer algunos mitos, para mostrarnos con números las realidades, cuáles son y la réplica que puede tener en nuestra localidad. Le queremos agradecer nuevamente y invitarlo a alguna próxima charla. Bueno, con todo gusto, estoy a disposición de ustedes. Yo siempre tuve un gran afecto por todos los docentes. Mi madre fue maestra, mi hermana es docente, mi mujer acaba de jubilar siendo docente, así que tengo cientos de pacientes docentes y he percibido durante muchos años la problemática, obviamente no solamente relacionada al COVID, sino a todos los problemas cotidianos que tienen que afrontar, no solamente desde las enfermedades no transmisibles y las infecciones, sino de la situación emocional y psicológica a la que muchas veces los docentes están sometidos. Soy plenamente consciente de eso. Creo que es un factor que quizás yo no lo haya comentado, pero sí está demostrado que el trastorno emocional, sea situaciones de acoso, situaciones depresivas, etcétera, es un factor de riesgo más para que un cuadro de COVID sea más grave. Así que soy muy consciente y estoy siempre a disposición de ustedes y me alegro que sea una iniciativa no institucional, ni estatal, ni privada, sino que sea una autogestión de ustedes. Los felicito y si necesitan algún otro tipo de especialista, cuenten con la Sociedad de Medicina de Bariloche, porque tenemos muchos médicos en contacto en la Red Nacional de la Sociedad Argentina de Medicina. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, esperamos que este espacio haya servido para que nuestros colegas, las familias de nuestros estudiantes puedan esclarecer el panorama. No es tan sencillo una vuelta a la presencialidad como lo plantea el ministerio en estas condiciones, sino que debe tenerse en cuenta también todo esto que usted ha ido mencionando y que somos una comunidad, no estamos aislados, todo lo que usted nos ha comentado sirve para reducir los riesgos de contagio y también es importante que esto lo tengan en cuenta las autoridades que son las que determinan muchas veces estas vueltas, a veces un poco apresuradas, nos parece. Así que muchísimas gracias, muchas gracias por toda la información que nos ha dado y terminamos aquí. Bueno, muy bien, estoy a disposición. Saludos a todos los docentes. Muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado. Esperamos haberles sido útiles con toda la información. Vamos a dejar en el chat el correo electrónico del doctor por si se quieren poner en contacto o ha quedado alguna otra duda que pueda haber surgido después de esta charla.
y los invitamos nuevamente a las próximas charlas que estaremos realizando. Muy amable, muchas gracias. Hasta siempre.